Sara Martínez siempre había sido la persona más pequeña en cualquier habitación a la que entraba, con apenas 1,57 metros de altura y poco más de 45 kilos de peso. Parecía más una estudiante de secundaria que una recluta militar. Cuando cruzaba las puertas de Fort Benning para el entrenamiento básico, los demás soldados no podían evitar mirarla fijamente. Algunos susurraban a sus espaldas, preguntándose cómo alguien tan pequeña había superado siquiera los requisitos físicos iniciales. Los sargentos instructores se mostraban igualmente escépticos. El sargento Williams, un hombre imponente con brazos como troncos, miró a Sara durante la primera formación y negó con la cabeza. Había visto a muchos reclutas fracasar durante sus 15 años entrenando soldados, y ya estaba preparando mentalmente los papeles de baja de Sara. El ejército no era lugar para gente que pareciera estar en una biblioteca en lugar de en un campo de batalla. Los compañeros de litera de Sara no eran crueles, pero tampoco eran especialmente alentadores. Durante la primera semana, cuando le costaba mantener el ritmo durante las carreras matutinas, ellos trotaban en el mismo sitio, esperando a que ella los alcanzara. Cuando no podía hacer tantas flexiones como los demás, terminaban sus propias series y se quedaban de pie, golpeando los pies con impaciencia. El mensaje era claro sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta. Ella no pertenecía allí. El entrenamiento físico era brutal para todos, pero parecía especialmente duro para Sara. Mientras otros reclutas mejoraban gradualmente su rendimiento, ella se mantenía constantemente en los últimos puestos de todas las clasificaciones de aptitud física. Durante las carreras de obstáculos, había que ayudarla a superar muros que otros superaban con facilidad. Durante las largas marchas con las mochilas llenas, se quedaba atrás en el primer kilómetro. Su rostro se desprendía del esfuerzo, mientras que otros parecían apenas sudar. Lo peor era que Sara era excelente en todo lo demás. Podía desmontar y volver a montar su rifle más rápido que nadie en su unidad. Sus puntuaciones en los exámenes estaban constantemente entre las más altas. Memorizaba los procedimientos y protocolos militares con facilidad, pero nada de eso parecía importar cuando no podía seguir el ritmo físico de sus compañeros. Los demás reclutas empezaron a verla como una carga. Durante los ejercicios de equipo, se quejaban internamente cuando la asignaban a su grupo. Les preocupaba que su bajo rendimiento físico redujera sus puntuaciones colectivas. Algunos empezaron a bromear sobre cómo probablemente haría que alguien muriera en combate real. Las risas que seguían a estos comentarios siempre eran nerviosas, pero a Sara le dolían profundamente. Incluso los sargentos instructores parecían haber desistido de presionarla. Les gritaban órdenes a otros reclutas para que corrieran más rápido o hicieran más repeticiones. Pero con Sara, simplemente suspiraban y miraban hacia otro lado. Era como si ya la hubieran dado por perdida. El mensaje implícito era claro. Estaba haciendo perder el tiempo a todos, incluido el suyo. La familia de Sara siempre había apoyado su decisión de alistarse en el ejército. Pero durante sus llamadas semanales, percibía la preocupación en sus voces. Su madre le preguntaba con dulzura si estaba segura de que ese era el camino correcto para ella. Su padre, un exmarine, le ofrecía palabras de aliento, pero incluso él parecía dudar de si su hija estaba hecha para la vida militar. Lo peor no era el agotamiento físico ni la decepción de los demás. Era la creciente duda en su propia mente. Tarde en la noche, tumbada en su litera mientras otros reclutas roncaban plácidamente a su alrededor, Sara se preguntaba si todos tenían razón. Quizás no pertenecía a ese lugar. Quizás solo estaba siendo terca e ingenua, intentando demostrar algo indemostrable. Pero algo en su interior se negaba a rendirse. Quizás era el recuerdo de su abuelo, que había servido en la Segunda Guerra Mundial y siempre le decía que la verdadera fuerza no se trataba del tamaño de los músculos, sino del tamaño del corazón. Quizás era su propia tenacidad la que la había ayudado a terminar la universidad a pesar de las dificultades económicas. Fuera lo que fuese, Sara decidió que prefería fracasar esforzándose al máximo que triunfar en algo más fácil. Así que siguió presentándose. Cada mañana a las 5,
se ataba las botas y se unía a la formación. Cada tarde, se esforzaba en el entrenamiento físico mientras otros lo hacían parecer fácil. Cada noche, limpiaba su equipo y se preparaba para los desafíos del día siguiente. Puede que fuera la más lenta, la más débil y la que más dudaba, pero también era la más decidida. Los demás reclutas seguían riendo y negando con la cabeza cuando se quedaba atrás durante los ejercicios de entrenamiento. Los sargentos instructores la miraban como si fuera invisible. Pero Sara seguía yendo un paso por delante del otro, impulsada por algo que ninguno de ellos podía ver ni comprender. No tenía ni idea de que muy pronto todas sus percepciones quedarían completamente trastocadas. Tras 3 meses de entrenamiento básico, Sara había encontrado su ritmo, aunque fuera más lento que el de los demás. Había aprendido a empezar a correr antes que los demás reclutas, para poder terminar prácticamente al mismo tiempo. Había desarrollado técnicas para completar carreras de obstáculos que se adaptaban a su complexión más pequeña, en lugar de ir en contra. Y lo más importante, había dejado de preocuparse por las miradas de disgusto y los comentarios susurrados de sus compañeros. El entrenamiento había ido más allá de la aptitud física básica y se había adentrado en habilidades militares más complejas. Estaban aprendiendo navegación, manejo avanzado de armas y operaciones tácticas. Sara destacaba en estas áreas, a menudo terminando los exámenes escritos y los ejercicios prácticos antes que soldados que inicialmente parecían mucho más capaces. Poco a poco, algunos de sus compañeros de litera comenzaron a respetar su inteligencia y determinación, aunque aún dudaban de sus capacidades físicas. El sargento Rodríguez había reemplazado al sargento Williams como instructor principal de instrucción tras el traslado de Williams a otra unidad. Rodríguez era diferente de su predecesor. Era más tranquilo, más observador y parecía notar cosas que otros pasaban por alto. Aunque era tan exigente como Williams, prestaba atención a las fortalezas y debilidades individuales de cada recluta en lugar de aplicar un enfoque uniforme al entrenamiento. Rodríguez había estado observando atentamente a Sara durante semanas. Observó cómo ayudaba a otros reclutas con sus tareas académicas sin que se lo pidieran. Vio cómo se ofrecía voluntaria para tareas adicionales sin quejarse. Observó cómo nunca ponía excusas por su bajo rendimiento, sino que simplemente se esforzaba más por mejorar. Y lo más importante, reconoció en sus ojos algo que había visto en algunos de los mejores soldados con los que había servido a lo largo de sus 20 años de carrera. El próximo ejercicio de campo sería la prueba más difícil del entrenamiento básico. Cada unidad pasaría 5 días en la naturaleza, practicando todo lo aprendido en los últimos meses. Se desplazaban por terrenos difíciles, establecían campamentos, realizaban simulacros de misiones y demostraban su capacidad para trabajar como un equipo cohesionado bajo presión. Fue el momento decisivo para muchos reclutas. La unidad de Sara estaba compuesta por 12 soldados, incluidos ella y el sargento Rodríguez. Los demás miembros tenían personalidades y orígenes diversos, pero gradualmente se habían convertido en un equipo funcional. A pesar de sus reservas iniciales sobre su miembro más pequeño, algunos seguían bromeando sobre el tamaño y la velocidad de Sara, pero los comentarios se habían vuelto menos frecuentes y menos malintencionados al presenciar su incansable ética de trabajo. La noche anterior al ejercicio de campo, Rodríguez reunió a la unidad para una sesión informativa final. Describió los desafíos que enfrentarían y enfatizó la importancia del trabajo en equipo y el apoyo mutuo. Mientras hablaba, su mirada se posó en Sara por un momento, y ella percibió que intentaba comunicar algo sin palabras. Ella asintió levemente, haciéndole saber que comprendía la magnitud de lo que les esperaba. Mientras los reclutas preparaban sus equipos, la familiar energía nerviosa inundó el cuartel. Algunos soldados se jactaban de lo fácil que sería el ejercicio, mientras que otros se preocupaban discretamente por las posibles dificultades. Sara revisaba metódicamente sus suministros una y otra vez, asegurándose de que todo estuviera bien asegurado y organizado. Había aprendido que la preparación era una de las pocas ventajas que podía darse.
La mañana del ejercicio de campo amaneció fría y gris, con una ligera llovizna que prometía complicarlo todo. Mientras la unidad se preparaba para la partida, Sara notó que varios de sus compañeros reclutas parecían menos seguros que la noche anterior. La realidad de pasar 5 días en duras condiciones comenzaba a calar en todos. Rodríguez los condujo a los camiones de transporte que los llevarían al punto de partida del ejercicio. Al subir a bordo, Sara se sentó junto al soldado Johnson, uno de los soldados más corpulentos que había sido uno de los que más había cuestionado sus capacidades. Johnson permanecía inusualmente callado, contemplando por la ventana el imponente paisaje que pronto recorrerían a pie. El viaje en camión duró casi 2 horas, adentrándolos en una región montañosa donde el terreno era rocoso e implacable. Cuando finalmente se detuvieron y descargaron su equipo, Sara contempló la naturaleza que les rodeaba durante los siguientes 5 días. Densos bosques se extendían en todas direcciones, interrumpidos por escarpados barrancos y laderas cubiertas de rocas que pondrían a prueba la resistencia y la determinación de cada soldado. Rodríguez reunió a la unidad en torno a un mapa y les indicó sus objetivos para el primer día. Debían llegar a un punto de control designado a 13 kilómetros de distancia, siguiendo una ruta específica que los llevaría a través de algunos de los terrenos más difíciles de la zona. En el camino, tendrían que completar diversas tareas y desafíos diseñados para poner a prueba sus habilidades militares y su capacidad de trabajo en equipo. Al cargar sus pesadas mochilas al hombro y comenzar la marcha, Sara se colocó en su posición habitual, al final de la formación. Había aprendido a no intentar seguir el ritmo de los soldados más rápidos al comienzo de los movimientos largos, sabiendo que solo se agotaría y se quedaría aún más atrás. En cambio, mantuvo un ritmo constante que podía mantener durante horas si era necesario. Los demás soldados se adelantaron rápidamente, con zancadas más largas que reducían la distancia mientras Sara colocaba metódicamente un pie delante del otro. Rodríguez permaneció con el grupo principal, pero miraba atrás con frecuencia para comprobar su progreso. El patrón habitual se estaba consolidando de nuevo. Sara se quedaba atrás, los demás esperaban con impaciencia y todos recordaban sus limitaciones. Pero ninguno de ellos tenía ni idea de que este ejercicio de campo se desarrollaría de maneras que ninguno de ellos podía predecir ni imaginar. Los 2 primeros días del ejercicio transcurrieron tal como todos esperaban. Sara se quedaba constantemente rezagada durante las marchas, tuvo dificultades con algunas de las tareas más exigentes físicamente y requirió ayuda ocasional de sus compañeros. Sin embargo, también sorprendió a todos con su excelente navegación terrestre, identificando correctamente los puntos de referencia y manteniendo un seguimiento preciso de la posición, incluso cuando otros soldados se confundían. Al anochecer del segundo día, mientras la unidad acampaba cerca de un arroyo de montaña, la dinámica comenzó a cambiar ligeramente. Varios soldados habían desarrollado ampollas y dolor muscular por el terreno desafiante, mientras que Sara parecía haber encontrado su ritmo de resistencia. Se movía eficientemente por el campamento, ayudando a recoger leña y a preparar las comidas sin mostrar el agotamiento que se estaba haciendo evidente en algunos de sus compañeros más grandes y supuestamente más fuertes. El sargento Rodríguez notó estos cambios, pero se guardó sus observaciones para sí mismo. Había estado en suficientes situaciones difíciles como para saber que el tamaño físico y las impresiones iniciales a menudo significaban muy poco cuando las circunstancias se volvían realmente desafiantes. Había visto a soldados pequeños sobrevivir a otros mucho más grandes, y había aprendido a valorar la fortaleza mental y la determinación por encima de la fuerza física pura. La tercera mañana trajo cambios ominosos tanto en el clima como en el terreno. Nubes densas se habían avecinado durante la noche, y una lluvia fría comenzó a caer con regularidad mientras la unidad se preparaba para levantar el campamento. Su ruta del día los llevaría a través de una sección particularmente peligrosa de pasos de montaña, con subidas empinadas y descensos peligrosos que pondrían a prueba los límites de todos. Al comenzar la marcha del día, la humedad dificultó cada paso. Los senderos rocosos se volvieron resbaladizos,
y la pesada mochila parecía ganar peso con cada kilómetro. Varios soldados comenzaron a luchar visiblemente, su confianza anterior reemplazada por una férrea determinación de simplemente sobrevivir a los desafíos del día. Sara, sorprendentemente, parecía menos afectada por el deterioro de las condiciones que muchos de sus compañeros. Su menor tamaño la beneficiaba en los estrechos y traicioneros senderos, y su meticulosa y metódica aproximación a cada paso la mantenía más estable que los soldados que intentaban abrirse paso con fuerza bruta. Por primera vez desde el inicio del entrenamiento, no era la última persona en la formación. Alrededor del mediodía, el desastre golpeó sin previo aviso. La unidad estaba sorteando un descenso particularmente empinado cuando las rocas sueltas se dieron bajo los pies del sargento Rodríguez. Rodó 4,5 metros por la ladera antes de estrellarse contra una roca con un golpe sordo. El impacto fue tan fuerte que todos pudieron oírlo resonar en el barranco. Los soldados corrieron hacia donde había caído Rodríguez, y el entrenamiento se impuso a pesar de la conmoción y el miedo. Estaba consciente, pero claramente sufría un dolor intenso, con lesiones evidentes en la pierna y posiblemente en las costillas. Más grave aún, se encontraban en un lugar extremadamente remoto, sin posibilidad de contacto por radio debido a las montañas circundantes. La carretera más cercana estaba al menos a 20 metros, atravesando un terreno difícil. El soldado Johnson, el miembro más corpulento e imponente de la unidad, tomó inmediatamente las riendas de la situación. Evaluó las lesiones de Rodríguez lo mejor que pudo con su limitada formación médica y determinó que el sargento no podía caminar por sí solo. La unidad tendría que llevarlo a un lugar seguro, pero la distancia y el terreno lo hacían casi imposible. Los soldados se dieron cuenta rápidamente de la magnitud de su problema. Rodríguez pesaba casi 90 kilogramos y sus lesiones hacían peligroso moverlo bruscamente. Tendrían que construir algún tipo de camilla y turnarse para transportarlo a través de kilómetros de desierto montañoso. Incluso para los miembros más fuertes de la unidad, esta sería una tarea agotadora y potencialmente peligrosa. Mientras discutían sus opciones, Sara estudió en silencio el terreno y consultó sus mapas. Calculó distancias, evaluó diferentes rutas posibles y consideró las capacidades físicas de cada miembro del equipo. Mientras los demás discutían sobre la mejor estrategia, ella ya estaba formulando un plan que ninguno de ellos habría creído posible. El clima seguía empeorando mientras improvisaban una camilla con equipo y comenzaban el agonizante y lento proceso de transportar a su sargento herido. Los soldados más fuertes tomaron los primeros turnos, pero pronto se hizo evidente que incluso ellos solo podían recorrer distancias cortas antes de agotarse por el peso incómodo y el difícil equilibrio. Tras 2 horas de lento avance, habían recorrido menos de 1 milla. Rodríguez se debilitaba cada vez más, y varios soldados empezaban a mostrar signos de fatiga severa. La situación se estaba volviendo desesperada y todos sabían que debían actuar con mucha más rapidez si querían que su sargento recibiera atención médica a tiempo. Fue entonces cuando Sara dio un paso al frente e hizo una declaración que dejó a todos mirándola con incredulidad. Les dijo a la unidad que podía cargar a Rodríguez sola durante largas distancias y que esa podría ser su mejor oportunidad de ganar el tiempo necesario para salvarle la vida. Las risas que siguieron a su sugerencia fueron inmediatas y burlonas. Johnson negó con la cabeza y le dijo que fuera realista sobre sus limitaciones. Otros soldados señalaron que ella había estado luchando con el peso de su propia mochila apenas unos días antes. La idea de que su miembro más pequeño y débil pudiera cargar de alguna manera a un hombre que casi la doblaba en peso parecía no solo imposible, sino casi insultante. Pero Sara había estado estudiando la situación con más atención de la que nadie se imaginaba. Y se había dado cuenta de algo que los demás habían pasado por alto. Sara ignoró las miradas escépticas y los comentarios desdeñosos de sus compañeros. Había pasado las últimas 2 horas observando atentamente cómo cada uno cargaba a Rodríguez, y se había dado cuenta de algo crucial que los demás habían pasado por alto. Los soldados más fuertes intentaban usar la fuerza de la parte superior del cuerpo para manejar el peso,
lo cual funcionaba en distancias cortas, pero agotaba rápidamente los brazos y los hombros. Ella tenía un enfoque diferente en mente. Sin esperar permiso, Sara se colocó al pie de la camilla y demostró una técnica de carga que había aprendido observando a su padre, quien había trabajado en la construcción durante 30 años. En lugar de basarse principalmente en la fuerza de brazos y hombros, mostró cómo distribuir el peso por todo el cuerpo, usando las piernas y los músculos centrales para proporcionar estabilidad y resistencia. La técnica parecía extraña en comparación con los métodos más obvios que los otros soldados habían estado usando, pero Sara explicó que le permitiría cargar el peso durante distancias mucho más largas sin agotarse. Había estado practicando variaciones de este enfoque durante todo el entrenamiento, preparándose precisamente para este tipo de situación, aunque nunca se lo había mencionado a nadie. Rodríguez, a pesar del dolor y las heridas, observaba el análisis y la preparación de Sara con creciente respeto. Reconocía la inteligencia y el pensamiento táctico detrás de su enfoque, y comprendió que realmente podría ofrecerles la mejor oportunidad de alcanzar la seguridad con la suficiente rapidez como para que fuera importante. Les dijo a los demás soldados que la dejaran intentarlo, ignorando sus constantes objeciones. Johnson y otros 2 soldados aceptaron a regañadientes que Sara intentara cargar a Rodríguez una corta distancia de prueba. Estaban seguros de que fallaría a los pocos cientos de metros, después de lo cual podrían volver a soluciones más prácticas. Se posicionaron cerca, listos para tomar el control en el momento en que se desplomara bajo el peso, como estaban seguros de que ocurriría. Sara se colocó con cuidado y levantó su extremo de la camilla, adoptando de inmediato la postura de carga que había planeado. El peso era enorme, mucho más pesado que cualquier cosa que hubiera intentado cargar antes. Pero su técnica le permitió manejarlo de una manera que sorprendió a todos los que la observaban. Empezó a avanzar a un ritmo lento pero constante. Los primeros minutos fueron los más críticos. Los músculos de Sara protestaban a gritos al adaptarse a la enorme carga, y tuvo que luchar contra cada instinto que le decía que bajara el peso. Pero poco a poco, su cuerpo comenzó a adaptarse al ritmo y la distribución del peso que había planeado. Su respiración se asentó en un patrón constante y sus pasos se volvieron más seguros. Los demás soldados corrían a su lado, seguros de que se desplomaría en cualquier momento. Johnson se estiró como para sujetar la camilla cuando se cayó, pero ese momento nunca llegó. En cambio, Sara continuó avanzando con precisión mecánica, cubriendo terreno a un ritmo que, de hecho, era más rápido que el que los equipos rotativos habían logrado. Después de 30 minutos de progreso constante, los comentarios escépticos comenzaron a desvanecerse en un silencio de asombro. Sara no solo había mantenido el ritmo, sino que había cubierto más distancia que cualquier equipo de transporte anterior. Tenía la cara roja por el esfuerzo y el sudor le corría por la frente. Pero no mostraba señales de bajar el ritmo ni de rendirse. Lo imposible estaba sucediendo. Rodríguez, tumbado en la camilla, podía ver la determinación en los ojos de Sara y el cuidado con el que manejaba cada paso para mantener la estabilidad. Había servido con muchos soldados a lo largo de su carrera, pero rara vez había visto tanta dedicación a una misión. Empezó a comprender que Sara poseía una fuerza inconmensurable en un gimnasio o un curso de entrenamiento. El terreno seguía siendo brutal, con subidas empinadas y descensos peligrosos que desafiaban cada paso. Pero Sara había estudiado la ruta con más atención que nadie y sabía exactamente dónde se encontrarían los tramos más difíciles. Adaptó su técnica de carga a los diferentes tipos de terreno, mostrando una conciencia táctica que impresionaba a todos los que prestaban atención. Con el paso de las horas, los demás soldados empezaron a comprender que Sara no solo cargaba a Rodríguez temporalmente hasta que alguien más fuerte pudiera tomar el relevo. De hecho, iba a cargarlo durante kilómetros a través de uno de los terrenos más desafiantes que jamás habían encontrado. Lo que había comenzado como una jactancia imposible se estaba convirtiendo en una extraordinaria demostración de determinación humana. El tiempo seguía empeorando y la fría lluvia volvía cada superficie resbaladiza y peligrosa.
Pero Sara mantuvo la concentración y el ritmo, tratando cada kilómetro como un problema aparte por resolver, en lugar de abrumarse por la distancia total que aún les quedaba por recorrer. Su enfoque sistemático ante el desafío fue tan impresionante como su resistencia física. Al caer la tarde, habían recorrido 9.6 kilómetros, más del doble de la distancia que habían logrado con equipos rotativos de soldados más fuertes. Sara respiraba con dificultad y le dolía todo el cuerpo, pero continuó avanzando con la misma determinación metódica que había mostrado desde el principio. Los soldados que se habían reído de su sugerencia ahora observaban con asombro. Johnson, quien había sido el más escéptico, se adelantó corriendo para explorar los caminos más seguros para que Sara pudiera navegar con su preciado cargamento. Otros soldados redistribuyeron el equipo de su mochila a la suya, intentando aligerar su carga por todos los medios. La dinámica de la unidad cambió por completo al darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Pero la parte más desafiante de su viaje aún estaba por llegar. Al acercarse la noche, la unidad se enfrentó a su desafío más peligroso hasta el momento. Los últimos 5 kilómetros hasta el punto de extracción requerían cruzar una serie de estrechas crestas y barrancos escarpados que pondrían a prueba cada gramo de la fuerza y resistencia que le quedaban a Sara. La lluvia se había convertido en aguanieve, haciendo aún más peligrosos los ya traicioneros senderos. El estado de Rodríguez se había estabilizado un poco, pero todos sabían que el tiempo seguía siendo crucial. Necesitaban llegar al punto de extracción antes de que la oscuridad total hiciera el terreno completamente intransitable. Sara lo había llevado en brazos durante casi 8 horas seguidas, y sus compañeros estaban asombrados de que aún se moviera, y mucho menos de que mantuviera un ritmo constante. Los demás soldados habían cambiado por completo su actitud hacia Sara. Johnson, quien al principio había sido su crítico más duro, ahora servía como su equipo de apoyo personal, comprobando constantemente su estado y ofreciéndole ánimos. El soldado Williams, que a menudo bromeaba sobre su tamaño, ahora despejaba obstáculos en su camino y le informaba sobre la distancia restante. La propia Sara había entrado en un estado de determinación que parecía trascender las limitaciones humanas normales. Todo su mundo se había reducido al siguiente paso: el equilibrio de la camilla y la cuidadosa maniobra para sortear cada obstáculo. Ya no sentía el dolor muscular ni el agotamiento que debería haberla abrumado horas antes. Se había convertido en una máquina con un solo propósito. La sección más peligrosa era una cresta estrecha con fuertes caídas a ambos lados. Un paso en falso podría hacer que Sara y Rodríguez cayeran cientos de metros hacia la muerte. Los demás soldados formaron una formación protectora a su alrededor, listos para agarrar la camilla si tropezaba, pero sabían que, en última instancia, su propia habilidad y determinación eran lo único que separaba el éxito del desastre. Sara se acercó a la cresta con el mismo metódico cuidado que había mostrado durante todo el día. Probó cada punto de apoyo antes de apoyar su peso, ajustó su agarre en la camilla para mantener un equilibrio perfecto y avanzó con precisión deliberada. El viento azotaba a su alrededor y el aguanieve hacía que cada superficie fuera resbaladiza, pero ella no flaqueó. A mitad de la cresta, el desastre casi sobrevino cuando una roca suelta se dio bajo el pie izquierdo de Sara. Por un instante aterrador, se tambaleó al borde del precipicio, con todo el peso de Rodríguez amenazando con arrastrarlos a ambos al abismo. En los meses siguientes, Sara continuó destacando en su entrenamiento militar y en sus posteriores misiones. Nunca más tuvo que demostrar su valía ni su capacidad a sus compañeros, porque su reputación la precedía dondequiera que fuera. Pero lo más importante, nunca volvió a dudar de su propia capacidad para afrontar cualquier reto que se le presentara. Los soldados que antes se reían cuando se quedaba atrás, ahora hablaban de ella con reverencia y respeto. Habían aprendido que la verdadera fuerza no se mide en kilos levantados ni en kilómetros recorridos, sino en la voluntad de seguir adelante cuando todo parecía imposible. Sara les había enseñado que el tamaño del corazón de una persona importa mucho más que su físico. Años después, cuando Sara alcanzó altos cargos de liderazgo en el ejército,
Solía hablar a los jóvenes soldados sobre la importancia de la perseverancia y la confianza en uno mismo. Les recordaba que cada uno tiene fortalezas y capacidades únicas y que su trabajo era descubrir y desarrollar esos dones en lugar de compararse con los demás. La misión de rescate, que parecía un desastre, se convirtió en el momento decisivo de la carrera militar de Sarah. Demostró que los héroes son de todos los tamaños y que las personas más improbables suelen poseer el mayor coraje cuando más importa. El pequeño soldado que una vez descarté como inadecuado se había convertido en un símbolo de lo que era posible cuando la determinación se topó con la oportunidad. Sarah Martínez se había ganado un lugar entre los mejores soldados de la historia militar. No por su dominio físico ni por sus ventajas naturales, sino por su negativa a rendirse cuando otros la descartaron. Su historia sigue inspirando a nuevas generaciones de soldados que aprenden que la verdadera fuerza nace de dentro y que las mayores victorias a menudo las logran quienes nunca se esperaba que triunfaran.